Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, yo soy Luis Cárdenas, bienvenidos a Punto Cero. El día de hoy hablamos sobre el ejército asesino. Asesino porque mató a delincuentes que ahora se convierten en víctimas. Aguas con victimizar a los criminales y criminalizar al ejército y a los que se supone nos están protegiendo en este país. Mi cuenta, @LuisCárdenasMX. Hoy hablamos sobre Tlatlaya. Comenzamos. Estamos de la fregada. Si en la emergencia epidemiológica... Creo que eso no me va a caber en la cartera. Pues uno te hizo ganar, pues tú vas a jalar con uno, pues viejo, ¿no? Todo por el cochino dinero. ¿Por qué le tiene tanta admiración a un dictador? El caso Tlatlaya. Militares acusados de fusilamiento. Militares acusados de haber cometido un abuso de poder, un abuso de autoridad y un discurso generalizado de un ejército asesino. Hoy los militares, todos ellos, absueltos. ¿Dónde quedó ese ejército asesino? Y les dicen un ejército asesino porque en un enfrentamiento se dio de baja a criminales, violadores, extorsionadores, que tienen historias que compartiremos hoy en este espacio, en Punto Cero. Mi cuenta de Twitter, @LuisCárdenasMX. Bienvenidos. Hoy platicamos con Juan Ibarrola. Juan, bienvenido aquí a Punto Cero. Querido Luis, con mucho gusto saludarte a ti y a todo el auditorio. Oye, primero hablemos sobre este asunto, el caso Tlatlaya, pero primero te pediría que habláramos un tanto sobre el ejército mexicano, porque esto ha generado un gran debate a nivel nacional. ¿Qué hace el ejército en las calles? El ejército viola derechos humanos, el ejército mata a niños, el ejército viola a mujeres ancianas en Zongolica. Reprime socialmente. El ejército reprime socialmente. Yo no sé qué pasaría si no hubiera un ejército en las calles ante una policía civil que, pues la neta, Juan, no tiene de dónde comenzar y no puede contra un crimen organizado que cada vez está más y más organizado y poderoso y se enfrenta de tú a tú, de tete a tete con policías civiles, estatales o inclusive hasta la misma federal. ¿Por qué el ejército está en la calle, Juan? Mira, es muy simple. Tenemos una Fuerza Armada de aproximadamente un poquito más de 300,000 efectivos. Okay. La gente pensaría que son muchos más, ¿no? Sí. México gasta, el gasto de defensa de este país es del 0.49% del Producto Interno Bruto. Es para darnos una idea de lo que el ejército hace con el 0.49% del Producto Interno Bruto. El puro ejército y la armada tendrá otro. Todo es el gasto de defensa, no. ¿Los dos? Incluye Fuerza Aérea, Marina Armada y Ejército Mexicano. ¿Medio punto porcentual? Sí. Del PIB. Para que te des una idea, Colombia tiene el 1.5. ¿Estados Unidos? No, casi 3. Pero bueno, su Producto Interno Bruto mucho más elevado. Entonces, una Fuerza Armada con poco presupuesto, con pocos efectivos, que tiene que salir a las calles ante la total ausencia de una autoridad policíaca que enfrente una delincuencia que a partir del 2003 aproximadamente, la gente dice que 2006 no, principios de esta década, comienza a tomar un poder muy grande. Hay una transformación de la actividad delictiva que mucha gente piensa que solamente es narcotráfico. No, lo dijiste bien, tortura, secuestro, trata de personas, que es muy importante, es un negociazo la trata de personas. Extorsión, cobro de piso. Extorsión, derecho de piso, derecho de paso, piratería, clonación de tarjetas, nada más lo que salía en los puertos, Lázaro Cárdenas, ¿te acuerdas? Sí, hasta que lo tomó la Marina Armada. Sí, las minas. No salía una embarcación si no cobraba la delincuencia. Se pierde el control, se pierde la autoridad de una policía y es entonces donde los municipios piden ayuda a sus estados, los estados voltean con la federación no tiene la respuesta porque Policía Federal no se da el abasto y, en ese momento no tenían las capacidades para hacerlo. Es que no se tenía, y eso también hay que decirlo en otros países del globo, pues no, el ejército no está en las calles efectuando tareas policíacas, porque al final son tareas policíacas, que es una gran diferencia entre que el ejército esté apoyando, porque su deber constitucional es la seguridad interna y externa de la nación,
pero pues ante una delincuencia organizada que fue creciendo, y fue creciendo porque la dejó crecer el Estado mexicano, también hay una falta y una omisión ahí muy directa, y porque nunca preparó a las policías federales, pues fue un bomberazo. Fue un bomberazo cuando llegan los militares y han hecho un trabajo en donde salen sin protocolos, donde salen inclusive en algún momento sin ley. Los protocolos pues ya se fueron dando bien, con mayor forma quizá finales de la administración de Calderón. Este ejército está teniendo que asumir labores que no necesariamente le corresponderían, Juan. No, no le corresponden. No tiene por qué hacerlo. Y lo estás diciendo bien. No. Y no tienen la certidumbre jurídica para hacerlo. Sí. Que esta es la parte grave, no hay una certeza jurídica. Un soldado tiene exactamente la certeza jurídica que tenemos tú y yo o el auditorio, porque cuando hacen un arresto, el juzgado lo toma como un arresto civil. Pero no es así. Donde el soldado tiene que ir a ratificar no sé cuántas veces el por qué lo arrestó, cuando no es en flagrancia de delito, evidentemente. Hay unas imágenes, siempre han surgido estas imágenes en las redes sociales en los Estados Unidos, por ejemplo, cuando detienen a un migrante mexicano. La imagen es muy famosa porque el migrante pierde la vida. Y este migrante estaba borracho, estaba aventando piedras en un estacionamiento, se va corriendo el tipo, llega atrás la policía de él, y el cuate hace esto, Juan, o sea, mete la mano como que va a sacar un arma, dispara la policía civil norteamericana y lo mata. Y bueno, esto es un abuso de autoridad, probablemente o probablemente no, tendrá que discutirlo la autoridad, tendrá que discutirlo el tribunal, porque todavía está en juicio el tema, creo. Pero si eso pensamos de una policía civil extremadamente capacitada, que era una policía municipal, Sí, un condado. yo me imagino, oye, es que un soldado, o sea, un soldado al que le disparas, un soldado es la fuerza letal, un soldado está entrenado para la guerra. Un soldado es el uso legal. Las Fuerzas Armadas, la Fuerza Armada de este país, Ejército, Marina y Fuerza Aérea, es el uso legal de la fuerza y de la violencia. Y de la fuerza letal. Y de la violencia. Es legal, es el uso, es el derecho que tiene un Estado por proteger a su propio Estado. Yeah. Tú mencionabas este inicio, este arranque de operaciones en funciones de seguridad pública. Sí. Yo creo que lo que nunca Felipe Calderón o ese gobierno logró entender es cómo se iba a convertir el Ejército, la Marina, en el actor social más importante a nivel institucional. Hoy en día es la institución con mayor representación en el país. Hoy en día es la institución que mayor nivel de confianza tiene para la sociedad. Desafortunadamente, la denostación que se le hace a las Fuerzas Armadas es en el Distrito Federal, es en algunos estados como Guerrero, pero eso ha sido toda la vida en Guerrero. Pero es además la visión de ciertos grupos políticos ideológicos para denostar al ejército. Totalmente. O sea, porque ni siquiera es, como bien dices, es de las instituciones que más tiene credibilidad. Si me va a detener alguien, dependerá de la circunstancia, pero yo creo que muchas personas en el país preferirían que de pronto tengas a un soldado que te puede inspirar un poco más de confianza, aunque también, seamos francos, te inspira miedo. Pero cuando te detiene un policía municipal o te detiene inclusive a veces la policía federal, ahí sí hay un miedo total. O sea, en el caso del soldado es respeto y miedo. Pero en el caso de la policía también es desconfianza. Ahí sí hay una desconfianza y terror de lo que pudiera suceder. El ejército ha tenido que enfrentarse a todo esto, Juan, pero lo ha hecho pues porque es su obligación en un sentido legal cuidar la seguridad interna del país. Pero se ha enfrentado al momento de hacer esta acción, que en algunos casos no les correspondía, a una gran denostación, a que lo acusen de muchas cosas que no necesariamente ha hecho. ¿Te parece si hacemos una pausa comercial y regresamos y platicamos justamente de hasta dónde puede llegar el ejército en una tarea como policía civil que no le corresponde, pero que tiene que hacer, porque de otra manera seríamos un rehén del crimen organizado? Totalmente. Hacemos una pausa. Seguimos platicando sobre el caso de Tlatlaya, pero también sobre el caso del papel del ejército mexicano en las calles. Estamos con Juan Ibarrola. Juan, antes de irnos a la pausa, nos decías
pues que el ejército ha tenido que vivir una gran denostación, un señalamiento, le han dicho absolutamente de todo. E inclusive legalmente y políticamente lo llegaron a acusar de que tenía el fuero de guerra, de que el militar podía matar a quien quisiera. Estamos arrastrando también, hay que decirlo, un lastre histórico. Yo no me atrevería a decirlo como tal de que hay que superar, pero sí arrastramos ese lastre de un 2 de octubre de 1968. Totalmente. Pero oye, Luis, pero eso pasó hace casi 50 años. Ya no es 2 de octubre. A ver, fíjate, no hay un solo general vivo que haya sido general en el 68. Ok. Es más, los hombres que participaron del Batallón Olimpia, todos esos o ya están retirados o muchos han muerto. Esto pasó hace mucho tiempo. Ese ejército ya no existe más. Ese México ya no existe, Luis. Hoy no puedes hacer represión social sin tener una consecuencia. Como lo hacían antes los gobiernos mexicanos. Y tampoco es por una gracia del gobierno. O sea, ahora hay un Periscope, hay una transmisión en stream, hay videos, hay redes sociales, hay un avance de la sociedad mexicana y pobre de aquel que haga algo y que sea grabado porque se lo acaban. Y que lo niegue, que haga algo, lo niegue y después lo demuestren. Y ahí está el caso de los militares, por ejemplo, acusados de tortura en el asunto de una mujer ahí vinculada a la delincuencia organizada en Michoacán, ¿no? Detiene en Michoacán detienen a esta mujer, la torturan. Sí. Una mujer soldado militar, una mujer soldado, perdón, una mujer de la Policía Federal, que es lo que quiere decir, perdón, un capitán del ejército que está presente y permite que se haga esta tortura. Hay tortura, Luis, es decir, mucha, sí, hay tortura. Es una delincuente, sí, la mujer está presa. Y está presa por extorsión, está presa por secuestro, está presa por asociación delictuosa y acopio de armas. No era una hermana de la caridad. Ahora, no se le debe no se justifica torturar. La tortura. No, no, jamás. Lo importante es cómo la acción de la justicia militar la tiene detenida desde el 5 de enero. Hay una guerra en este país, desgraciadamente, no lo digo a la ligera. Conozco muchas zonas de Tamaulipas, conozco muchas zonas de Guerrero. Me ha tocado vivir muchas cosas en ese sentido. Y hay una guerra, realmente hay una guerra. Michoacán en algún momento vivió una guerra, ahorita se ha tranquilizado un poco la cosa. Pero eran a veces zonas muy similares a puntos como Afganistán, a puntos como Medio Oriente, por los enfrentamientos criminales que se estaban dando, por el control de plazas. Claro. Cuando uno piensa, y te lo digo así abiertamente, Juan, cuando uno piensa en los Navy SEALs norteamericanos, ellos no llegaron con Osama Bin Laden, tocaron la puerta y le dijeron, señor, está usted bajo arresto. Lo mataron. No, ya lo mataron. Lo mataron, la orden era matarlos. Porque son el ejército, es el monopolio de la violencia del Estado, es el uso legítimo de la violencia del Estado. Estamos hablando de una policía civil y hay elementos que tienen que ser cuidados para la seguridad nacional. Obviamente las garantías individuales siempre estarán ahí, pero también la seguridad nacional tiene que ser un punto importante. No estamos jugando, y te lo preguntaría abiertamente, con un discurso políticamente correcto, en donde no estamos aceptando al ejército como lo que debe de ser. No estamos hablando que sean asesinos ni nada por el estilo, pero que es la fuerza letal. Si le disparas a un militar, es muy probable que el militar te responda y muy probable que te pueda responder con un tiro para matarte. Hay dos aspectos. El primero es un manual del uso de la fuerza. Esto existe en este país. Es decir, el soldado no puede bajarse de un vehículo y disparar a ton ni son, ¿no? El soldado, el marino, disparan para responder a una agresión de esa misma categoría. Ese es el primer aspecto. El segundo aspecto, y creo que es muy valioso, es la transferencia de responsabilidad que las autoridades civiles, municipales, estatales, federales, y lo digo a título personal, Luis, le están dando al ejército. Se les transfirió la responsabilidad de la policía, de cuidar la seguridad pública de este país. Y porque no había de otra, o sea, también es un bomberazo, como te decía hace rato. Y no hay de otra. Los policías municipales no tienen ruta profesional. No, para nada. Son hombres y mujeres que por lo más... ¿Cuánto dura un municipio? Dicen 3 años, no. Efectivos es año y medio. Tiene 3 años y tampoco tiene lana. O sea, a ver, un narco de Sinaloa debe traer una AK-47 llena de parque, que puede dispararle. O sea, un narco de Sinaloa o un narco de Tamaulipas, bueno, te deshace a toda la policía municipal en 2 segundos. Te doy un dato.
En Tlatlaya se decomisaron 39 armas, 4,000 cartuchos útiles. Sí. Y disparaban a matar. Granadas de fragmentación. Tiraban a matar. En proporción, eran 8 militares contra 22 delincuentes. Pero en proporción, si hubieran ido 22 soldados, no hubieran llevado la misma cantidad de municiones. Sí, para empezar. Ni de armas. A ver, pero me preocuparía a mí que fuera al revés. O sea, a mí sí me preocuparía mucho, porque entonces ya que nos queda, que 22 delincuentes se echaran a 8 militares. O sea, que estos cuates pudieran y tuvieran la capacidad de fuego y el entrenamiento suficiente para vencer a un batallón del ejército, aguas. Como lo que pasó en Jalisco, cuando tumbaron un helicóptero. Ese día, ahí dices, aguas. El día que tengamos el día que 8 delincuentes, no va a suceder, pero déjame hacer un ejercicio de imaginación. El día que 8 delincuentes asesinen a 22 soldados, este país estaría en un grave riesgo. Estaríamos dominados por el narco. No va a pasar. Tenemos soldados muy adiestrados, los marinos muy adiestrados, hay fuerzas especiales en cada uno de los lados, las infanterías, tanto del ejército como de marina, como todos los cuerpos de fuerza aérea que apoyan a infanterías, son personas muy adiestradas, aún ya a pesar de lo que pasó con el helicóptero el 1 de mayo del año pasado. Vamos a ver algo antes de continuar, Juan, porque entremos al tema Tlatlaya, justamente, y al tema de cómo ha sido denostado el ejército mexicano, el ejército asesino, así llamado, el ejército que mata y fusila inocentes. Salimos a la calle a preguntarle a la gente sobre el caso Tlatlaya. Esto fue lo que nos respondieron. Vamos a verlo. Pueden haber sido el ejército mexicano o personas que aparentaban ser el ejército mexicano. Pues yo creo que sí. Pues porque hay veces que está muy involucrado en este tipo de casos. Por ejemplo, en lo de Ayotzinapan, al parecer están también un poco involucrados, entonces yo creo que sí. Pues es que ya no se sabe ni qué es bueno, qué es malo, si siguieron órdenes, si eran delincuentes o no, ¿verdad? Pero si el ejército efectivamente lo hizo indebidamente, ¿qué confianza podemos tener en nuestro ejército y en nuestras autoridades? Probablemente si ocurrió fue porque recibían órdenes. No creo que los soldados lo hayan hecho gratuito. Eso no lo creo, la verdad. Le estábamos preguntando a la gente, Juan, si pensaba que los soldados habían fusilado o no habían fusilado a los elementos ahí en Tlatlaya. Me llama la atención la respuesta, pues también hay que decirlo, yo la considero medio tibia, en un sentido de, pues ahí pudo haber sido, pudo no haber sido, porque ya también permea la idea de que no eran blancas palomitas las personas que estaban en Tlatlaya. Y este discurso de que mataron inocentes y los fusilaron, pues le termina por pegar mucho a una institución. Un hombre que tiene un personaje de un payaso con pelos verdes. Broso. Se llama Broso, Víctor Trujillo. Para mí es Víctor Trujillo. Dijo está enamorado, déjalo. Los 22 mártires de Tlatlaya. Por favor, Luis, eran delincuentes. No los ejecutaron. Pero no lo estoy diciendo yo. Sí. A los 7 militares, porque el octavo era un sargento que cae. Es el primero que cae, es el primero al que le dispara. Que recuerden nuestros amigos del auditorio. Los soldados llegan a esta bodega y los delincuentes comienzan a disparar. Sí. Comienzan la agresión y se da un enfrentamiento o varios. Que me diga a la Comisión Nacional de Derechos Humanos si en una refriega, es decir, en un intercambio de fuego, podemos contabilizar cuántos eventos de fuego hubo. No, es un proceso donde interviene adiestramiento por parte de los soldados, pero también adrenalina. ¿Cómo funciona este momento de la metralla? Quien no está en una metralla no sabe lo que pasa en medio y no sabe el nivel de adrenalina que hay. Te pueden matar. O sea, estás teniendo balas que te están rozando y que en muchas ocasiones te pegan. Al sargento, es un sargento de sanidad. Le pegan el chaleco blindado, se esquirla la bala, le tiraron con un calibre 7.62. Es una bala así, ¿eh? Sí. Le esquirla la bala, le da en la cara, le florea la mejilla, pero cae. Y sus compañeros piensan que está muerto. Reaccionas.
Y les están son seres humanos. Y te siguen disparando. Ajá, son seres te humanos. están atacando. Vamos a hablar de la metralla. ¿Qué es lo que pasa en ese momento? ¿Cómo funciona el ejército cuando está recibiendo un ataque? ¿Hacia dónde tiene que disparar? Y lo comparamos con lo que sucedió en Tatlaya. ¿Te parece, Juan? Claro que Hacemos una pausa. Mi cuenta de Twitter, @LuisCárdenasMX. Seguimos con más. Seguimos hablando en Punto Cero el día de hoy sobre el tema de Tatlaya. Juan, ¿qué pasó en Tatlaya? Ha habido muchas cosas en donde dicen las organizaciones de derechos humanos, el Centro Agustín Pro, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que fue un fusilamiento, que fue un ataque, uso excesivo de la fuerza del ejército. Yo insisto, quien no ha estado en una metralla no sabe de lo que está hablando, porque hay adrenalina en juego. Hay elementos de mucho, de responder entre tu vida o la de delincuentes que te están tirando a matar. No es un arresto de un narcomenudista, no es un arresto de un cuate que se robó una cartera, no es un arresto de alguien que a lo mejor pudo haber hecho un fraude y van a su oficina. No eran Boy Scouts haciendo una fogata y asando malvaviscos. Exactamente. ¿Qué pasó? De acuerdo a lo que tú sabes. ¿Qué pasó? Sí hay un enfrentamiento. Y hay un punto importante en este enfrentamiento y en todo el hecho, que son toda la suma de las pruebas, toda la suma de los hechos, Luis. Hay un enfrentamiento, primero cae este sargento de sanidad, comienzan a disparar y comienzan a matar a los agresores, que esa es la función que tiene y el adiestramiento que tiene un militar cuando enfrenta a un enemigo. Y sí, los delincuentes son enemigos, y no nomás del ejército, son enemigos en primer lugar del país, de la sociedad. Sí. ¿Qué es lo que sucede? Termina el enfrentamiento y caen muertos todos. Esta es una bodega que está muy abierta. La desventaja la tenían los delincuentes. Pero no por eso hay un abuso o no hay una ventaja, no. Esas eran las condiciones del lugar, cosa que todos estos defensores de los derechos humanos, de a quienes representan, por supuesto. Sí, claro, porque también trae un asunto político. De ahí ganan dinero. Y de ahí ganan dinero. El Centro Pro gana dinero de ahí. Sí. El Centro Pro ya recibió dinero. De la Comisión de Atención a Víctimas. De la Comisión de Atención a Víctimas. No directamente de la Comisión, o sea, la Comisión de Atención a Víctimas le da dinero a las víctimas de Tatlaya, que eran unos delincuentes que estaban disparándole al ejército, que secuestraban, violaban y todo el asunto. Le da dinero a los familiares de las víctimas, y los familiares de las víctimas le dan dinero al Centro Pro, porque el Centro Pro cobra de ahí. La mitad. Qué cosa. A la Secretaría de Defensa Nacional, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, le recomienda, pero hay que hacerlo, pagar 80 millones de pesos a las víctimas. Quiero preguntarle a la Comisión Nacional de Derechos Humanos si a las viudas de los soldados que son víctimas, o de los marinos, o de los policías federales, les van a dar 80 millones de pesos, porque no se los dan, ¿eh? No, por supuesto que no. Por supuesto que no. Que tampoco el ejército está para buscar dinero, o sea, para buscar enriquecerse a los soldados. Tienen su previsión social. O sea, tienen todo, pero qué cosa que a la esposa, y digo, no es estigmatizar, pero que a la esposa, al hijo, a alguien de un delincuente, le acabas dando 80 millones de pesos, porque le disparó al ejército. Esta niña, y es muy triste, esta niña Erika, que pertenece a eran de los Guerreros Unidos, ¿eh? Tatlaya queda muy cerca de Iguala. Tatlaya queda a 2 pasos de Guerrero, más que del Estado de México. Es Estado de México, pero muy cerca de Guerrero. A esta niña Erika, la joven que muere la joven delincuente que muere en este enfrentamiento, por eso digo, qué desgracia que una mujer tan joven está cooptada por el crimen organizado. Esté dentro del crimen organizado. O un joven hombre, esto es igual. Ya le dieron calidad de víctima en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La Comisión Nacional de Derechos Humanos tiene a los 22 en calidad de víctimas. La Procuraduría de Protección a las Víctimas del Delito de la Subprocuraduría de PGR los tienen como víctimas. El problema es que los hechos se dan de una forma tal que ninguna de estas instancias, ni Procuraduría General de la República, ni Comisión Nacional de Derechos Humanos,
ni Human Rights Watch, porque también está metido Human Rights Watch, Sí, no están lo todas olvidemos. las organizaciones, sí, por Ellos fueron los supuesto. que consiguieron la entrevista con Esquire. Sí, los que armaron la nota con Pablo Ferri. Y los que aleccionaron a la mamá de Erika para que dijera una versión completamente diferente a su primera versión ministerial. Aquí no estamos respetando lo que nuestras autoridades y nuestras instituciones dicen. Y no me envuelvo en la bandera, Luis. PGR dice que son 8 víctimas solamente. No 8 víctimas, 8 personas ejecutadas, perdón. Comisión Nacional de Derechos Humanos dice que no, que son 12 a las que ejecutaron. Es decir, hablan de un enfrentamiento, pero luego de una ejecución, no. Y Comisión Interamericana, igual que Víctor Trujillo, dicen que son 22 personas a las que ejecutaron. No es así. Mis respetos para sí, Víctor para todos, Trujillo, pero es que, a ver, el tema es... Pero no es, el punto es que se pruebe. Después de 2 años no se puede probar, 1, que hubo ejecución. Y que movieron la escena del crimen tampoco se puede probar. 2, que hubo modificación de la escena del crimen. 3, que hubo abuso de autoridad. No puede probarse nada de eso. Querido Luis, no se ha podido probar. Lo que sí ha pasado es que la justicia militar sí procesó a estos 7 elementos porque sí hubo faltas al protocolo militar. Que la falta fue que no tenían todo el batallón completo. Toda la sección, toda la sección completa. que tenía que ir a esa exploración no estaba completa. Que entonces yo creo que hasta la noticia hubiera sido diferente. Una sección son 30 hombres, 29, 30 hombres, dependiendo. Entonces ahí sí hubiera sido lógico. 30 hombres contra 22 delincuentes y mueren los 22. Fíjate qué gran diferencia. El ejército se está convirtiendo en ese personaje institucional, social, al cual hay que pegarle. El ejército y la Armada de México, la Marina Armada de México, se están convirtiendo en ese costal donde todo mundo tiene que ir a pegarle. Tlatlaya se prestó para generar el nuevo 2 de octubre, el moderno 2 de octubre, porque ya no le podemos sacar esta sociedad o estos grupos que intentan atacar a nuestras Fuerzas Armadas, ya no le sacan raja al tema 2 de octubre. Tlatlaya era el pretexto maravilloso para hacerlo. La base del militar es el honor. Y vapuleamos ese honor. El otro día se me ocurrió, un día sin militares, a ver qué pasa en este país, querido Luis. Un día sin militares, ojalá que no. Mi querido Juan Ibarrola, muchísimas gracias. Gracias. @Luis Cárdenas MX, mi cuenta de Twitter. Muchísimas gracias por acompañarnos. Les recuerdo, estamos todos los días, de lunes a viernes, en punto de las 6 de la mañana, en la primera emisión de Noticias MBS. Bye bye.